Hoy en el canal entrevistamos a Sebastián del Prado, quien transformó su pasión y su taller en Corrientes en una fábrica de sueños. Vamos a ver los detalles técnicos, la optimización del espacio y toda la tecnología que le puso a este camper de lujo. Antes de arrancar, recordá que podés apoyarnos con tu like y siguiéndonos para que sigamos recorriendo y mostrando este tipo de proyectos. Mi nombre, como bien dijiste, es Sebastián del Prado y vengo con esta nueva impronta a comentarle a toda la comunidad de Goya y a la gente que viene a participar de este evento, a mostrarles un producto hecho prácticamente en su totalidad en Corrientes Capital. Estamos hablando del Prado Campers, lleva mi nombre, no sé, mi apellido en realidad, y es un proyecto que se inició hace aproximadamente 5 o 6 meses. Este proyecto surgió como un desafío personal, como uno de los tantos que me gusta tener como para poder encarar un proyecto. Y lo hice tan lindo que en realidad mi familia, mis hijos, unos amigos me dijeron, ¿por qué no promocionar el producto si la verdad hiciste bien los deberes y te salió bueno? Entonces, bueno, estuve viendo en la agenda estos últimos 2 meses qué actividad había importante y justo calzo en la fiesta del Suruí, que es uno de los mejores eventos para poder divulgar este tipo de cosas. Bueno, ¿en qué consiste esto? Es un camper, en este caso un camper premium, tiene todas las prestaciones habidas y por haber. Ahora vamos a ir recorriendo, enseguida le vamos a ir mostrando, todo con material que se consigue acá en Argentina. Acá no hay nada importado, todo es con mano de obra local, todos los productos, o sea, si se rompe algo, se puede conseguir prácticamente. Esto no está hecho en una fábrica, está hecho, digamos que en tu taller. Exactamente, esto es hecho a mano, en un taller que lo alquilé para tal fin y comento algo, aprovecho la oportunidad. Como la gente me comenzó a seguir bastante en Instagram. Aprovechamos y darle tu Instagram, claro, si tenés. El Instagram es delprado.campers, con ese final. Bueno, la gente me comenzó a pedir para alquilar. Y ahí vi, en rigor de verdad, vi un nicho importante porque en la zona, en la región, no hay gente que brinde este tipo de prestación o servicio. Gente muchas veces que viene del interior o de otras provincias también, vienen y duermen en sus vehículos y no quieren ir a un hotel, alquilar, quieren estar en contacto con la gente, con la naturaleza. A ese perfil también voy a ir apuntando. ¿De qué modo? Entonces la gente va a poder, a través de un contrato muy sencillo, alquilar nuestras unidades que vamos a desarrollar en 2 o 3 meses. Estas unidades van a ser, vuelvo a repetir, cómodas, pero no van a tener tanta suntuosidad como tiene esta en particular. ¿Tenés alguna idea de agregarle algo más? Pecaría de soberbio en decirte que esto tiene todo. O sea, esto tiene demasiado lujo, demasiado glamour. Para vos te vas al campo, te vas a cazar, te vas a pescar, te vas con tu compañera, con tu compañero a disfrutar. Tiene cámaras para video, tenés paneles solares, tenés una consola electrónica que administra todo, que también se carga por la red eléctrica, tenés agua caliente, tenés calefacción, tenés ducha, baño químico, una lona que te cubre todo el frente, tenés unas llantas que son de 18 de rodado, que hace que sea imposible que te puedas quedar no en la ruta, sino cuando salís de la ruta y te metés de lleno adentro, donde no hay asfalto. Tenés patas, vamos a decir, unos puentes, por si quedás atascado también podés disponer de eso para salir de la situación. Más de una en alguna oportunidad nos quedamos empantanados y con machete, con pala, fuimos buscando palos, ramas, piedras para poder salir. Esto es todo incluido. Acá también contamos con esa, producto de la experiencia que yo fui adquiriendo de haber andado por todos lados. Me gustó un sistemita que ustedes muestran en sus videos, que con un carrito simple de 2 ruedas lo levantan, lo transportan. Bien, para la gente que no está suscrita todavía a mi Instagram, no va a saber de qué estamos hablando. Les vuelvo a repetir, delprado.campers en Instagram. Este es un equipo pesado, por la estructura que tienen, por el diseño mismo. Tuve que fabricar un sistema, como bien decís, que pongo en la rueda, en la parte delantera, engancha de la bocha, y eso hace que sea sumamente manejable. De otra manera, se hace casi imposible vamos a necesitar más de 1 o 2 personas para poder
desplazar el equipo en cualquier terreno. Con eso que hicimos, fue un golazo de arco a arco realmente. Sí, la verdad Sí, que tal me cual, gustó, tal una cual. sola persona para mover. Semejante equipo, exactamente. En un escenario donde el suelo es irregular y muchas veces está con pozo o está mojado, se torna un poquito más difícil, pero una sola persona hace todo. ¿Qué te parece si la recorremos un poquito? Perfecto. La habitación premium tiene televisor de 32 pulgadas, conectado directamente a internet, tiene unos colchones premium, almohadas de la misma calidad, del mismo tenor. Si alcanzás a ver desde ahí, tenemos acceso a la parte inferior de una bodega donde tenemos toda la conexión de agua y batería y la conexión eléctrica. Por otro lado, si subimos un poquito, tenemos la botonera que administra todas las luces internas y externas. Contamos con 3 habitáculos para guardar las cosas. En el techo tenemos un ventilador extractor. Fíjate los detalles de lo que es el techo, con este tipo de material que está muy de moda ahora. ¿Viste? Si vamos afuera, las paredes están hechas de fenólico. El piso cuenta con fenólico de 1 pulgada. Las paredes son de 18 milímetros y el techo de 15 milímetros. Y una pieza que es importante, lo que hacía falta realmente, el destapador de cerveza. Si seguimos por acá, vemos que tenemos una rueda bastante robusta, todoterreno. Contamos en la parte superior de lo que vimos recién donde está la batería, tenemos un habitáculo para guardar que se nos ocurra. A lo largo. Lo largo, sí. Esto cubre prácticamente todo el ancho, que estamos hablando de 1,60 m. Venimos por acá, vemos que tenemos la lona, una lona que cubre aproximadamente 10 metros cuadrados a lo largo de la parte frontal del camper. ¿Tenés una luz LED acá? Tenemos 4 luces LED que se manejan desde adentro. Si vos estás adentro y escuchás ruido en un lugar oscuro, vamos a decir, como tenemos cámara arriba, prendemos las luces y desde adentro, sin necesidad de salir, ya podemos ver qué está sucediendo afuera, digamos. Si venimos por acá, tenemos acero inoxidable, premium, tenemos una bacha, tenemos anafe a gas con una garrafa de 3 kilos. Y tenemos heladera de 12 volt que enfría una barbaridad realmente. Tenemos anafe donde guardamos todas las cosas, con pistones cierra solo, o sea, yo lo suelto ahí y va cerrando solo. Todos los cajones tienen el mismo sistema. Acá guardamos los cubiertos, los platos, qué sé yo, todo lo que sea necesario. Contamos con ¿Esto armaste vos o compraste hecho? Todo esto se hizo desde cero, diseñando. Todo es de diseño, todo es de diseño. Madera, lo que Sí. Con mi coequiper, él se encargó de hacer toda la parte mobiliaria, pero fuera de esto, quien habla en este momento se encargó de hacer toda la estructura grande, propiamente dicho. Claro, ya te quedaste. Exactamente. Se Si queda venimos por acá, en tu diseño. sí. Seguimos por el lado lateral entonces. Les comentaba hoy fuera de cámara que esto es cuando uno queda empantanado fuera en la ruta o donde fuera, muchas veces en la arena, en el pasto, en la tierra que se hunde la camioneta. Sacamos esto, ponemos debajo la rueda tractora y por el sistema de tapones que tiene el diseño propiamente dicho, esto no se rompe. Entonces engancha la rueda y puede salir. Después terminamos de ocupar esto, lavamos y lo guardamos de vuelta en su lugar. Tenemos una pala auxiliar para poder nivelar el suelo si hace falta. Acá tenemos la ducha, un termotanque de 6 litros a gas también, que comparte la misma garrafita que la anafe. Tenemos la ducha propiamente dicha con agua fría caliente. Esto se extiende algo acá. Y esto, si yo lo abro acá, abrimos y tengo un cubículo, digamos, un toldo cerrado de 1 metro por 1 metro. Traje el baño químico, pero contamos también con eso para que, bueno, uno si necesita usarlo, está dispuesto el portavasos para tomar agua, digamos. Ajá. Venimos por acá, en la cámara vas a ver los paneles solares. El frente tiene una rueda timonera de 2.000 libras, o sea, de 1.000 y pico de kilos, bastante robusta. Tiene un par de patas que con un cricket yo lo voy levantando hasta lograr estabilizarla. Una rueda de auxilio, también todoterreno,
Frontalmente tengo desarrollada una parrilla para cargar bultos, los bolsos, lo que fuera necesario. Esto sí o sí tiene que ser empujado por una camioneta, pero por supuesto tiene su sistema de enganche y tiene las cadenas. A lo que voy y es sumamente estable. A 80, 90 kilómetros es sumamente estable el equipo.